El huracán Helene ya fue el más mortífero que azotó el territorio continental de Estados Unidos desde el huracán Katrina, en 2005, devastando los estados indecisos de Georgia y Carolina del Norte, tras arrasar partes de Florida. Ahora, el huracán Milton ha agravado la destrucción, dejando a millones de personas sin electricidad, obligando a innumerables residentes a evacuar Florida y causando una devastación sin precedentes en toda la región. Las parejas de floridanos que han vivido la mayor parte de su vida en Florida dicen que nunca habían visto algo así. El huracán Milton deja Florida en ruinas. Esta pareja de propietarios de pequeñas empresas de Plant City, Florida, se quedó sin electricidad 23 veces. Los fuertes vientos de la tormenta fueron tan fuertes que volaron las persianas de los negocios vecinos. Mientras que este hombre de Florida, que afortunadamente sobrevivió al huracán Milton con su mujer embarazada, dice que se chupó todo el tejado. Elizabeth Murphy y su familia tuvieron que echarse a la carretera desde su ciudad natal de Edgewater, que está justo en la trayectoria de Milt, volverás a On. Condujeron hasta Georgia en busca de una habitación de hotel. Ella dijo, «Esperas y rezas por lo mejor». Pero se puede oír la preocupación en su voz cuando añade, «Pero te preocupas por lo que pueda pasar». El huracán Milton azotó la costa oeste de Florida el miércoles 9 de octubre por la noche, dejando a millones de personas en estado de pánico mientras se preparaban para la devastadora furia de la tormenta. Incluso antes de tocar tierra, la tormenta ya estaba causando estragos. Tornados, lluvias torrenciales y vientos feroces azotaban el estado. Esto era solo el principio de lo que podría ser un desastre de pesadilla. El huracán Milton azotó la costa de Florida cerca de Siesta Key alrededor de las 20:30 horas como tormenta de categoría 3. La tormenta azotó la zona con fuertes vientos. La tormenta azotó la zona con vientos locos que alcanzaron velocidades de 193 kilómetros por hora, 120 millas por hora. El huracán se adentró en un tramo densamente poblado de la costa oeste de Florida, golpeando lugares como Tampa, St. Pete, Sarasota y Fort Myers. Básicamente, una gran parte de la zona del Golfo de México. La tormenta iba a causar graves daños. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, hizo un último esfuerzo el miércoles por la mañana, pidiendo a la gente que se pusiera a salvo mientras calificaba a este huracán de tormenta del siglo. A medida que la tormenta comenzó a acercarse, las cosas se pusieron intensas. Al menos 19 tornados de gran intensidad azotaron el sur del estado, casi como un calentamiento para el huracán que estaba a punto de llegar. El Servicio Meteorológico Nacional de Miami estuvo muy ocupado, emitiendo más de 50 avisos de tornado en un solo día. Todo un récord, por cierto. En todo el estado hubo casi 116 avisos de tornado en total. El huracán Milton dejó sin electricidad a más de 3 millones de personas. También causó grandes inundaciones en las Islas Barrera, arrancó el techo de un estadio de béisbol e incluso derribó una grúa de construcción. Las zonas más afectadas fueron el condado de Hardy y los cercanos condados de Sarasota y Manatí. Y antes incluso de que el huracán tocara tierra, unas 125 viviendas quedaron destruidas, la mayoría casas móviles en comunidades de ancianos. Eso es según Kevin Guthrie, el jefe de gestión de emergencias de Florida. Ahora, en el condado de St. Lucie, el sheriff Keith Pearson confirmó que hubo múltiples víctimas mortales después de que un tornado golpeara Spanish Lakes Country Club alrededor de las 4:30 de la tarde. No tenía el número exacto, sin embargo, pero informes recientes sugieren que se han confirmado al menos 12 muertes. Y Eric Gill, un portavoz del condado, dijo que los equipos de búsqueda y rescate fueron a través de docenas de tornados que golpearon antes de que el núcleo de la tormenta, Milton, incluso llegó. En las redes sociales, estamos viendo imágenes de casas completamente destrozadas, techos arrancados, ventanas destrozadas, en lugares como Fort Myers, justo al sur de la bahía de Tampa. Afortunadamente, Tampa parece haber esquivado lo peor. Si Tampa hubiera recibido un impacto directo, habría sido un escenario de pesadilla, con una marejada masiva de agua del Golfo, inundando una costa que se ha construido como una loca en las últimas décadas. En cambio, Milton tocó tierra un poco al sur de Sarasota, lo que salvó a Tampa de lo peor, pero aumentó el riesgo de una marejada catastrófica alrededor de Sarasota y Fort Myers. Y no hay que olvidar que Fort Myers fue duramente golpeada por el huracán Ian en 2022, que causó mucha destrucción. Las autoridades no se arriesgaron y emitieron órdenes de evacuación obligatoria para 15 condados, que abarcaban a más de 7 millones de personas. Algunas personas se adentraron unos pocos kilómetros en el interior, con la esperanza de encontrar terrenos más elevados, mientras que otras condujeron cientos de kilómetros hacia otros estados. Y,
Por supuesto, algunas personas no podían irse o simplemente decidieron quedarse y aguantar. Muchos esperaron hasta el último momento para decidir si se quedaban o se iban. En San Petersburgo, Ricky Moore tapiaba las ventanas con madera contrachapada. Pensaba capear el temporal en casa, pero también se había apuntado a un refugio local para huracanes, por si cambiaba de idea. Y luego está Melody King, que aún siente las secuelas del huracán Ian de 2022, cuando devastó su casa en Fort Myers Beach. El miércoles por la noche, mientras se desplazaba por Facebook, se sorprendió al ver cómo sus amigos publicaban vídeos de inundaciones que casi cubrían los buzones. No evacuaron, y ella no se explica por qué. King permanece actualmente a unas 20 millas tierra adentro, y a las 6:30 de la tarde, partes de Fort Myers Beach ya estaban bajo el agua. La comunidad sigue intentando recuperarse de la devastación causada por Ian, y a ella le preocupa no tener un hogar al que volver. Expresó sus temores diciendo: «Me siento como si estuviera viendo las últimas horas de la vida de algunos de mis amigos mientras postean en directo. Temo que muchos perezcan allí a menos que estén muy, muy arriba». En el condado de Pinellas, donde se encuentra San Petersburgo, las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para cerca de la mitad del millón de residentes del condado. A medida que la lluvia y el viento arreciaban el miércoles, unas 11.000 personas buscaron refugio en los refugios del condado, lo que supone una de las mayores evacuaciones que hemos visto en mucho tiempo. Los 4 puentes que conectan San Petersburgo con tierra firme fueron cerrados para su inspección, y el portavoz del condado, John Carkit, recalcó: «Ahora mismo es agazaparse o ir a terreno elevado». En la escuela primaria Philippi Shores de Sarasota, donde se abrió un refugio de evacuación, sirvieron la cena temprano, alrededor de las 4 de la tarde, por si se iba la luz. El menú: chili, perritos calientes, pasta al horno y ternera a la barbacoa, todo servido en bandejas negras de espuma de poliestireno, mientras la gente se sentaba en los largos bancos de la cafetería. El miércoles por la noche, casi 500 personas se habían refugiado allí, y el número se duplicó a medida que la gente buscaba un lugar seguro donde quedarse. A medida que se acercaba la tormenta, la policía de Sarasota retiró su último coche patrulla de las calles a las 5:39 de la tarde debido a la peligrosa velocidad del viento. Publicaron en X, diciendo: «Ahora vamos a esperar a que pase la tormenta, al igual que ustedes, y una vez que pase, comenzaremos nuestro proceso de rescate y recuperación». Poco después, se emitió una alerta diciendo que todos los servicios de emergencia del condado estaban suspendidos, debido a condiciones peligrosas. Las autoridades han estado dejando claro lo grave que es esta tormenta. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que Milton va a empacar un golpe importante, y hacer una gran cantidad de daños. También mencionó que la Guardia Nacional de Florida está organizando el mayor despliegue de búsqueda y rescate de la historia del estado, con 6.000 efectivos de Florida y 3.000 de otros estados. Más tarde, tras la destrucción masiva, Milton fue degradado a categoría 2. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por inundaciones repentinas para la zona de Tampa Bay, que abarcaba lugares como San Petersburgo y Clearwater, Petersburg y Clearwater. Esta advertencia es importante porque significa que nos enfrentamos a fuertes lluvias que podrían poner en serio peligro la vida y provocar inundaciones repentinas catastróficas. Sin embargo, la tormenta se ha debilitado aún más hasta alcanzar la categoría 1 mientras atravesaba el centro de Florida. Anteriormente, el 7 de octubre, esta tormenta había alcanzado la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora y una presión central de 897 milímetros de mercurio, lo que la convertía en uno de los huracanes atlánticos más intensos de los que se tiene constancia. Pero, ¿por qué fue tan monstruoso y podemos esperar más huracanes de semejante atrocidad? ¿Qué hizo del huracán Milton un monstruo? El huracán Milton acaba de azotar una zona que aún intenta recuperarse del huracán Helene, que causó grandes inundaciones en el oeste de Florida hace apenas 2 semanas y se cobró trágicamente al menos 230 vidas en todo el sur. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, emitió una advertencia el miércoles por la mañana y también hizo hincapié en el horror del huracán Milton al compararlo con el huracán Helene, y dijo que fue un paseo por el parque comparado con lo que Milton nos va a traer. El huracán Milton ha suscitado mucho revuelo, sobre todo por su intensidad y fuerza. Algunas personas afirman que fue diseñado y que el clima en Florida está siendo manipulado. Aclaremos esto. No existe ninguna tecnología que nos permita a los humanos crear o controlar huracanes. Pero, en plataformas como X y TikTok, algunas publicaciones se han vuelto virales, millones de visitas, sugiriendo que el gobierno de EEUU está moviendo secretamente los hilos
en lo que respecta al clima. Muchas de estas afirmaciones proceden de cuentas conocidas por difundir teorías conspirativas y desinformación, especialmente sobre el virus COVID-19 y las vacunas. El otro día, el presidente Joe Biden se pronunció al respecto, calificando estas afirmaciones de más que ridículas y añadiendo: «Es tan estúpido que tiene que parar». Esto fue en respuesta a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, que insinuó en sus redes sociales que el gobierno de EU puede controlar el clima. Algunos mensajes sugieren que el huracán Milton fue creado por algunas fuerzas oscuras de la política estadounidense. Pero estas cuentas no se ponen de acuerdo sobre cómo se hizo supuestamente. Algunas personas dicen que se trata de técnicas de manipulación del tiempo, como la siembra de nubes, que es cuando tratamos de hacer que las nubes existentes produzcan más lluvia. Eso se suele hacer en lugares con climas secos, pero la cuestión es la siguiente. Hace solo 2 semanas, el sureste ya estaba empapado por las lluvias del huracán Helene, que causó graves inundaciones en varios estados. Jill Trepanier, experta en climatología extrema de la Universidad Estatal de Luisiana, explica: «Cuando sembramos nubes, es porque no tenemos suficientes aerosoles o vapor de agua en la atmósfera para que se produzca la condensación, así que intentamos forzarla mediante la siembra de nubes. Pero sobre el oeste del Golfo de México y la bahía de Campeche, eso no es un problema. Según ella, la Tierra creará un huracán por sí sola. Otros culpan a la geoingeniería, que se refiere a diversos métodos para alterar el medio ambiente con el fin de hacer frente al cambio climático. Pero aquí está la realidad. No hay herramientas disponibles que nos permitan crear o controlar tormentas como el huracán Milton. Susana Camargo, del Observatorio de la Tierra Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, lo explica de forma sencilla. No existe ninguna posibilidad, utilizando los conocimientos y la tecnología actuales, de emplear la geoingeniería para modificar los huracanes. Los huracanes son como esas recetas complicadas que necesitan un montón de ingredientes para salir bien. Los científicos afirman que hay un factor clave que lleva a estas tormentas a un nivel completamente nuevo: el calor del océano. Este verano, el Golfo de México ya estaba alcanzando temperaturas récord, pero recientemente se ha calentado aún más gracias a lo que los científicos llaman una ola de calor marina. Resulta que estas olas de calor marinas no solo aumentan las tormentas, sino también la velocidad del viento. Las investigaciones indican que los ciclones que se forman durante estas olas de calor pueden alcanzar velocidades máximas del viento superiores en un 36% a las de los ciclones que se forman cuando las aguas están más frías. Pero la cuestión es la siguiente. Incluso cuando se produce una gran ola de calor marino, el Golfo de México no está uniformemente caliente. Algunos puntos son más cálidos y profundos que otros, especialmente esta zona que los científicos llaman la corriente en bucle. Esta corriente del Atlántico Norte forma parte de un sistema mucho mayor. Es como una autopista de aguas cálidas que lleva el calor del Caribe hasta el Golfo de México, pasando por la península de Yucatán. Llega a unos 800 metros de profundidad, creando una enorme reserva de agua caliente que los huracanes pueden aprovechar. Esta corriente cálida es una de las mayores fuentes de calor del Golfo, y si un huracán pasa por encima de la corriente en bucle, suele fortalecerse, a menos que haya otros factores atmosféricos que se interpongan. ¿Y adivina qué? Helene y Milton pasaron justo por esos puntos calientes. Milton pasó de ser un huracán mínimo a uno de categoría 5 en menos de 10 horas, todo gracias al agua caliente. Incluso después de debilitarse un poco, se recuperó rápidamente. En un momento dado, sus vientos alcanzaron los 180 millas por hora y su presión barométrica era muy baja, entre las más bajas que hemos visto en el Golfo de México a estas alturas de la temporada. Esta tormenta aumentó realmente su intensidad, alcanzando casi su máximo potencial gracias a unas condiciones meteorológicas bastante salvajes. Normalmente, las tormentas del Golfo de México llegan desde el este y se desplazan hacia el oeste o el norte, pero Milton hizo algo diferente. Se dirigió hacia el este-noreste. Esta trayectoria inusual se debe a un sistema meteorológico en Canadá y en la costa este. Está empujando los típicos vientos del oeste que solemos ver en las latitudes medias hasta donde se encuentra Milton. Y esa brisa otoñal del oeste no es exactamente la norma allí. Phil Klotzbach, un investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, señaló que Milton tenía todo lo que uno desearía si está buscando una tormenta que se vuelva absolutamente loca. El paso de Milton por el Golfo es muy poco frecuente. La última vez que ocurrió algo similar fue en 1848. Tampa, la mayor área metropolitana en la trayectoria de Milton, no ha sentido el impacto de una gran tormenta en más de un siglo. Así que, para muchos expertos, el huracán Milton era el peor escenario posible. Brian McNulty,
un investigador de huracanes de la Universidad de Miami, mencionó que aunque esta trayectoria no es totalmente inaudita, es definitivamente poco común. Y de todas las tormentas que han seguido esta trayectoria, Milton es la más intensa hasta ahora. Pero aquí está el problema. Este tipo de tormenta es cada vez menos rara. Los Estados Unidos han estado en una racha de mala suerte últimamente. Hace solo un par de semanas, cuando Helene azotó Florida, fue la séptima tormenta de categoría 4 o superior que tocaba tierra en Estados Unidos continental en solo 8 años. Según un análisis de The Associated Press, esta cifra triplica la media anual desde 1950. Ahora se está gestando otra perturbación en el Atlántico, a unas 300 millas de las Bermudas. Si se convierte en tormenta tropical, la llamarán Nadine. En este momento, está provocando algunas tormentas eléctricas y fuertes lluvias a unas 300 millas al suroeste de las Bermudas, y la posibilidad de que se convierta en un ciclón ha estado oscilando entre el 20% y el 40%. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes le dan un 30% de posibilidades de desarrollarse, pero dicen que las probabilidades son menos prometedoras a medida que pasa el tiempo. Pero la buena noticia es que, aunque el sistema se convierta en Nadine, se desplaza hacia el este y se adentra directamente en el Atlántico, por lo que los habitantes del continente no tienen de qué preocuparse. Los meteorólogos de Fox Weather tranquilizaron a todo el mundo, diciendo que simplemente se adentrará en el mar y no afectará a nadie. Esto es definitivamente un alivio para muchos estadounidenses y para el gobierno, especialmente porque todavía se están recuperando de los daños causados por el huracán Helene y el huracán Milton. Pero Donald Trump sigue con sus rabietas y mentiras que no ayudan para nada al gobierno de Estados Unidos. Las mentiras de Trump siguen complicando las cosas. Trump y los republicanos han estado difundiendo algunas afirmaciones bastante engañosas sobre las tormentas. Han estado yendo contra la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, o FEMA, específicamente, y han estado acusando erróneamente al gobierno de malversar sus fondos para los migrantes. La FEMA ha declarado que ninguno de los fondos de ayuda para catástrofes se ha utilizado para hacer frente a la inmigración ilegal. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha estado afirmando que la administración Biden tomó el dinero destinado a la recuperación del huracán y lo utilizó para albergar a personas que viven en los EEUU, sin permiso legal. El 3 de octubre, la FEMA publicó un comunicado en su página de respuesta a rumores diciendo: «Esto es falso». Dejaron claro que no se está desviando dinero de las necesidades de respuesta a desastres. Aseguraron a todo el mundo que la respuesta a desastres de FEMA y la asistencia individual provienen del Fondo de Ayuda para Desastres, que es estrictamente para cosas relacionadas con desastres. Pero aquí es donde se pone interesante. El mismo día, Trump estaba en un meeting en Michigan y tenía una visión diferente de las cosas. Estaba hablando de cómo el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han manejado las secuelas del huracán Helene en varios estados del sureste. Dijo: «No hay nadie que haya manejado un huracán o una tormenta peor que lo que ellos están haciendo ahora». Trump continuó afirmando que Kamala gastó todo su dinero de la FEMA, miles de millones de dólares, en viviendas para inmigrantes ilegales, muchos de los cuales no deberían estar en nuestro país. Realmente se inclinó hacia él, sugiriendo que la administración no fue capaz de proporcionar ayuda por el huracán porque robaron el dinero de FEMA, al igual que lo robaron de un banco, para poder dárselo a sus inmigrantes ilegales que quieren que voten por ellos esta temporada. Incluso después de que la FEMA y los medios de comunicación aclararan la información errónea de Trump, este siguió haciendo afirmaciones similares durante sus apariciones públicas. Tomemos, por ejemplo, su ayuntamiento en Carolina del Norte el 4 de octubre. Este estado fue bastante golpeado, y Trump dijo que el gobierno federal no puede ayudar a los residentes allí porque nos faltan $1.000 millones que dieron a los migrantes que llegaron y ahora no tenemos el dinero. Ahora, solo para aclarar, la ley federal en realidad impide que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, y no hay evidencia de que falten fondos de ayuda para desastres. Luego, el domingo 6 de octubre, Trump estaba en Wisconsin para su meeting de campaña. En el minuto 9 de su campaña, que duró casi 2 horas, Trump aprovechó la oportunidad para lanzar algunas acusaciones graves contra la vicepresidenta Kamala Harris. Afirmó que ella envió miles de millones de dólares a países extranjeros, mientras que solo dio $750 a las personas afectadas por desastres aquí en casa. Luego dio un paso más, acusando a la Casa Blanca de jugar a la política con la ayuda en casos de desastre. Keith Turi, que es el administrador asociado en funciones de la FEMA para la respuesta y la recuperación, se presentó de nuevo para acabar con esos rumores. La gente estaba diciendo que FEMA solo da $750 en total a las víctimas de la tormenta.
Pero Turi dejó claro que eso no es cierto. De hecho, dijo que toda esta desinformación está perjudicando la capacidad de la FEMA para ayudar a los supervivientes. Dijo: «La desinformación es extremadamente perjudicial para los esfuerzos de respuesta de Helene y de cualquier desastre. Estaba haciendo más difícil que la gente confiara en FEMA lo suficiente como para registrarse para recibir ayuda. Pero aquí hay algo interesante. Turi mencionó que los gobernadores de las zonas afectadas, muchos de ellos republicanos, han intervenido para aclarar estas afirmaciones falsas. Según él, no hemos tenido más que un compromiso positivo con ellos, y coordinación, y también el reconocimiento de que todos tenemos que trabajar juntos para combatir la desinformación y asegurarnos de que todo el mundo tiene la mejor información que necesita». Ahora, hablemos también de Elon Musk, porque también está utilizando su plataforma de medios sociales para difundir algunas teorías de conspiración electoral bastante serias sobre los desastres de EEUU, al igual que la FEMA está tratando de hacer frente a los huracanes Helene y Milton. La red de Musk, X, ha estado zumbando con afirmaciones de que la FEMA ha bloqueado activamente las donaciones a las víctimas. Están confiscando bienes y encerrándolos para declarar que son suyos. Musk escribió en X que en Carolina del Norte las autoridades habían tomado el control para impedir que la gente ayude a los afectados y que los sheriffs amenazaban con arrestar al personal de la FEMA si se interponían en las labores de rescate. Lo más disparatado, insistió en la idea de que los fondos federales para catástrofes ya habían sido utilizados por los inmigrantes, algo que la FEMA niega rotundamente. Musk llegó incluso a publicar: «FEMA agotó su presupuesto transportando ilegales al país en lugar de salvar vidas estadounidenses. Traición». Sin pruebas, por supuesto, pero eso es lo que lanzó. Y según el experto en teorías de la conspiración Michael Rothschild, con las comunicaciones cortadas en algunas de las zonas más afectadas, gente como Musk y otras voces de extrema derecha están llenando el vacío con desinformación y conspiraciones. El presidente Joe Biden también ha salido en apoyo de la FEMA y ha respondido a estas falsas afirmaciones, calificándolo todo de antiamericano. Incluso señaló con el dedo a su predecesor, Donald Trump, por difundir afirmaciones falsas sobre los esfuerzos de rescate y recuperación del gobierno. Ahora, Biden realmente está haciendo hincapié en que las personas que necesitan ayuda podrían estar en peligro debido a lo que llamó la promoción imprudente, irresponsable e implacable de la desinformación. Sus palabras exactas: «Francamente, estas mentiras son antiamericanas». Y sí, directamente dice en sus declaraciones en la Casa Blanca que el expresidente Trump ha liderado esta avalancha de mentiras. Biden también reprochó a Trump algunas afirmaciones infundadas, como la de que los fondos de ayuda para catástrofes se estaban desviando a los inmigrantes. Biden se apresuró a desmentirlo. ¡Qué cosa tan ridícula! No es verdad. Y no solo Biden se ha pronunciado. La vicepresidenta Kamala Harris también fue a por Trump en una entrevista con la CNN. Ella tampoco se contuvo, calificando su comportamiento de inconcebible. Ella dijo: «Todos sabemos que es peligroso, y el juego tiene que parar en algún momento, la política tiene que terminar, especialmente en un momento de crisis». El presidente Joe Biden mantuvo recientemente una reunión informativa virtual en la Casa Blanca con la FEMA y otras autoridades federales mientras se preparaban para el paso del huracán Milton por Florida. Durante la sesión informativa, Biden saludó a la jefa de la FEMA, Diane Criswell, y le dijo que está haciendo un gran trabajo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. El cumplido de Biden recuerda a mucha gente algo que dijo el expresidente George W. Bush en 2005. Antes de que se desencadenara toda la respuesta al desastre del huracán Katrina, Bush le dijo a su director de la FEMA, Michael Brown, que él también estaba haciendo un gran trabajo. Esa frase se le quedó grabada durante años, sobre todo después de que quedara claro que la respuesta federal al Katrina fue un enorme desastre. Así que va a ser súper interesante ver cómo Biden afronta todo esto, especialmente con un desastre sin precedentes tras otro. El huracán Milton podría tener serias repercusiones en la carrera presidencial estadounidense. El impacto del huracán Milton en la carrera presidencial estadounidense. Estamos a menos de 30 días de las elecciones de noviembre, y Trump está golpeando fuerte en la campaña electoral. Sus mensajes en los mítines por todo el país son más o menos una mezcla de desinformación polarizadora y afirmaciones falsas sobre sus oponentes, haciendo trampas en las elecciones. Además, está lanzando algunos ataques personales infundados contra Kamala Harris, que incluso sus asesores y aliados republicanos llevan semanas diciéndole que se calme. Y en medio de todo esto, el huracán Milton ha supuesto un reto importante para la administración Biden y Kamala Harris. Más de 3 millones de personas se han quedado sin electricidad,
y muchas de ellas han sido desplazadas o han buscado refugio en todo el estado. A principios del 8 de octubre, el presidente Joe Biden tomó la importante decisión de aplazar su viaje previsto a Alemania y Angola. El huracán Milton se acercaba a la costa del Golfo de Florida, y Biden consideró crucial permanecer en la Casa Blanca para vigilar la situación. Biden dijo que no podía estar fuera del país, sobre todo después de que altos funcionarios le informaran de la situación y de los planes del gobierno para la tormenta. Incluso advirtió de que este huracán podría ser una de las peores tormentas que han azotado Florida en los últimos 100 años. Y para hacerle frente, estaba presionando para ampliar la respuesta del gobierno federal. Es crucial mantener el control y responder eficazmente durante este tipo de catástrofes para ganarse y mantener la confianza de los ciudadanos. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, resulta aún más importante. Donald Trump también reza por los habitantes de Florida. Trump se encontraba en un mitin en Scranton, Pensilvania, y se tomó un momento para dirigirse a la gente de Florida que está haciendo frente a una enorme tormenta. Dijo que quería enviar nuestro amor a todos en Florida. Están pasando por una gran tormenta esta noche. Luego, continuó diciendo que está rezando por todos en el camino de la tormenta e incluso pidiendo a Dios que los mantenga a salvo. Y luego enfatizó realmente lo intenso que fue, diciendo: «Nunca he visto un huracán como ese. A menudo hablan de ello, y hablan porque quieren que lo veas. Esto es de verdad. Este es malo». También señaló que muchos de los estados que probablemente se vean afectados tienen gobernadores republicanos, y se mostró bastante confiado en que van a hacer un trabajo fenomenal. Pero Trump, como es Trump, no pudo contenerse en sus insultos hacia Harris, dejando claro que no tiene intención de rebajar el tono, incluso si con ello rechaza a las votantes femeninas. Antes de rezar por la gente de Florida, llamó a Harris de todo. Comenzó expresando su desinterés por ser amable, afirmando que alguien le había sugerido que fuera más considerado, especialmente con las mujeres. Pero la respuesta de Trump fue bastante directa. Simplemente no le importa. Siguió hablando de lo que cree que quieren realmente las mujeres, diciendo que buscan seguridad y un país del que puedan sentirse orgullosas. Continuó su crítica, calificando a Harris de persona incompetente, y fue más allá, diciendo que es sumamente incompetente y está completamente mal equipada para la presidencia. Trump también se mofó de las presentadoras de The View, donde Harris apareció recientemente. En concreto, llamó a una de las presentadoras menos inteligente que Kamala y dijo: «Más tonta que Kamala, es una tonta». Incluso se disculpó con las mujeres en general, mientras insistía en que ella simplemente no es inteligente. Desde el partido rival, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, durante su campaña en Arizona, destacó que los residentes no son solo votantes, sino compatriotas, vecinos, familiares y amigos. Subrayó la importancia de la unidad y la colaboración, independientemente de las diferencias políticas. Walz, que también es gobernador de Minnesota, destacó que la unidad ante las catástrofes naturales es absolutamente crucial. Dejó claro que no se trata de una cuestión política, sino de decencia humana básica, liderazgo y carácter. Las condiciones meteorológicas extremas siempre han puesto a prueba a los presidentes estadounidenses. Por ejemplo, George W. Bush tuvo que hacer frente a un montón de reacciones negativas por la forma en que hizo frente al huracán Katrina en 2005, que afectó gravemente a Nueva Orleans. En aquel momento, Bush ya estaba en su segundo mandato, por lo que no tuvo que preocuparse de enfrentarse de nuevo a los votantes tras la catástrofe. Sin embargo, las consecuencias de aquella situación enviaron un fuerte mensaje a los futuros líderes. El 1 de septiembre de 2008, el huracán Gustav tocó tierra en el sureste de Luisiana como tormenta de categoría 2, justo el primer día de la Convención Nacional Republicana, en San. El candidato a la presidencia, el senador John McCain, se encontraba en la costa del Golfo antes de la tormenta. Con el desastre en desarrollo, decidió cambiar las cosas para la convención. Hizo que el Partido Republicano redujera la mayoría de los actos previstos para ese primer día, recortando el programa de 7 horas a solo 2:30. McCain hizo hincapié en la necesidad de actuar como estadounidenses, y no solo como republicanos, durante aquella crisis, destacando la importancia de unirse en tiempos difíciles para apoyar a los conciudadanos. En vista de la situación, se suprimieron los discursos de apertura del entonces presidente Bush y del vicepresidente Dick Cheney, y ambos cancelaron sus viajes a Minnesota para centrarse en las tareas de socorro. Bush acabó dirigiéndose a la convención a través de una conexión por satélite. Gustav marcó el tono de la convención, al menos al principio. La primera dama, Laura Bush, y Cindy McCain
aprovecharon sus discursos de apertura para animar a todo el mundo a hacer donaciones para las tareas de socorro. Por su parte, el Comité Nacional Republicano no perdió tiempo en criticar al candidato demócrata Barack Obama, que poco después cambió su mensaje de campaña para pedir donaciones a la Cruz Roja. Pero, curiosamente, a pesar de todo este drama, el huracán no pareció tener mucho efecto en las elecciones en sí. Obama acabó ganando, a pesar de las críticas que recibió. Pero en 2012, el huracán Sandy tocó tierra cerca de Brigantine, Nueva Jersey, y causó muchas inundaciones, pero Barack Obama fue ampliamente elogiado por cómo manejó la situación. Y las encuestas mostraron que la respuesta de Barack Obama al huracán Sandy podría haber ayudado a su popularidad de cara a las elecciones de ese año. Y hablando de encuestas, el 8 de octubre, YouGov realizó un sondeo para ver en quién confían más los estadounidenses a la hora de gestionar desastres provocados por huracanes. Resulta que los estadounidenses confían más en el expresidente Donald Trump que en la vicepresidenta Kamala Harris. Cuando se preguntó a la gente quién creía que gestionaría mejor una catástrofe natural en caso de ser elegido presidente este año, el 42% eligió a Trump, mientras que el 40% se decantó por Harris. Solo el 5% de los encuestados pensaba que ambos candidatos harían un trabajo igual de bueno en la ayuda en caso de catástrofe, y el 13% seguía indeciso. Esta encuesta se realizó tras la devastación causada por el huracán Helene. Aunque Trump goza de una confianza ligeramente superior, la diferencia entre él y Harris es estrecha. Es difícil predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas. Si Biden y Kamala Harris gestionan eficazmente las catástrofes en curso, podrían obtener una ligera ventaja. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 5 de noviembre para ver el resultado final. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pero no te detengas aquí. Hay mucho más contenido esperándote. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos. Sigue viendo y mantente informado.